desde ya bienvenidos. Y yo te quiero invitar a que tú coloques la mano en tu corazón y digas: Señor, que la palabra que tienes para mi vida sea, Señor, el alimento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que prepárate ahí donde estás, porque esta palabra es poderosa. Diga conmigo: la palabra de Dios es poderosa. ¿Sí? La palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos hace nuevos en todos los aspectos. Amén. Pero es necesario que tú y yo dejemos que nuestro amado Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque estamos en tiempos donde es urgente que el pueblo de Cristo esté correctamente alineado. Amén. Así que vamos a darle pausa por acá. Vamos a ver quién ya nos sigue por acá en estos momentos. Ya veo personitas. Vicenta, hija, bienvenida. ¿Sí? Marta Lidia, un abrazo, bendiciones. Y bueno, vamos a iniciar hablando de lo que hemos estado en esta semana en transcurso, hablando acerca de la sequía espiritual. ¿Sí? La sequía espiritual, hemos visto diferentes caracteres de las situaciones de cómo se maneja la sequía espiritual, ¿sí? Y uno de los problemas que más nos preocupa como cristianos es referente a la sequía espiritual, ¿verdad? Durante mucho tiempo yo he visto mucha gente caminar en el evangelio, ¿verdad? Pero lamentablemente, como gente adulta, como jóvenes, han retrocedido lastimosamente y han renunciado por la fe que una vez creyeron. Yo no sé cómo se puede hacer eso, ¿verdad? Pero estamos seguros de que Dios tiene ese control sobre nuestras vidas. El problema de la sequía espiritual, mire, no ocurre de la noche a la mañana, sino es un proceso que vivimos. Y aquí nadie decide abandonar o declinar en su vida cristiana de un día para otro, sino que es un proceso que se permite en nuestra vida, ¿verdad? Y la sequía espiritual es un proceso largo, hasta que te secas. Es como lo mismo con una planta. Usted se ha dado cuenta de las plantitas, ¿sí? Las plantas no de la noche a la mañana se secan. Llevan su proceso donde se van a secar en un justo tiempo. Usted le sigue echando agua, y de repente se secó. Entonces, aquí hay muchas situaciones. Vamos a ver cómo es la vida, cómo es nuestra vida en esto. Vemos una sequía en un proceso larga, tarda años, ¿sí? Y en que suceda, y es un proceso. Ese proceso tú tienes que tenerlo claro, ¿sí? Es como un virus mortal, ¿verdad? Imagínense los tiempos que estamos viviendo, que duerme muchas veces. Ese virus mortal duerme los sentidos espirituales de las personas. Yo creo que usted y yo no estamos para que se nos duerman los sentidos espirituales, sino con el fin de deshabilitarlos, de debilitarlos, ¿verdad? Debilitarlos hasta llevarlos a una situación que sea difícil de restaurar. Entonces, usted y yo tenemos que hacer cambios, ¿sí? Y tenemos que empezar a ver con diferentes ojos lo que nos sucede. Yo quiero enseñarles a través de 2 historias de la Biblia de cómo nos habla y sobre el gran problema de la sequía espiritual, ¿sí? Aprenderemos a ver en la vida a los personajes en 3 facetas de su vida que yo creo que son importantes para usted y para mí en esta temporada, ¿sí? ¿Qué ocurrió en la sequía espiritual de cada uno? ¿Por qué ocurrió? Y las consecuencias finales de esto. ¿Amén? Entonces, esta palabra nos va a servir para que aprendamos la lección con el fin de que no nos pase a nosotros, ¿sí?
y además aprenderemos principios espirituales que van a hacer que profundicemos para entender cómo una vida alejada de Dios caemos en la decadencia y en la sequía espiritual, ¿sí? Porque eso quiere decir que viene nuestra vida espiritual hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la sequía espiritual, nos referimos a un declive, ¿sí? Que vamos hacia arriba, y de repente venimos en picada, pero despacio, ¿sí? Al principio de debilidad de la vida espiritual que lleva a la ruina y a la desintegración, ¿sí? A esa desintegración. En la palabra encontramos a dos personas que vivieron ciertas situaciones para enseñar sobre esto, ¿sí? Y en su momento estuvieron altamente hasta arriba. Y cuando comenzó la sequía espiritual, vamos a ver qué sucedió con ellos, cómo terminó su vida y vamos a ver cómo vivieron, ¿sí? Uno de ellos es el rey Saúl, ¿sí? Él tuvo ciertos problemas en su vida espiritual. En un momento él estuvo su momento alto. Todos tenemos un momento que estamos en la cúspide. Saúl fue el primero. Y yo le quiero enseñar algo. Fue el primer rey de Israel. Según la palabra, Saúl se convirtió en rey tras ser ungido por Samuel, ¿sí? Por ser ungido por Samuel, quien accedía a este modo de los ruegos de su pueblo, que quería un jefe guerrero para enfrentarse a los filisteos. Escuche bien esto, para enfrentarse a los filisteos y los amalecitas. Pero veamos en este punto qué sucede en la vida de Saúl, ¿sí? Vamos a Samuel, tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Aquí pasó algo. Entonces en este momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente, ¿sí? Aquí la palabra nos lo habla. Y en este momento vamos a ver en el versículo 9 qué más le dice. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Era único, ¿sí? Qué momento más feliz, me imagino yo. Y Saúl se había convertido en rey. Y la pregunta es, ¿sí? ¿Qué implicaba ser rey de una nación? Analicemos esto. Representaba la máxima autoridad sobre ese lugar, puesta por Dios para gobernar, ¿sí? Para gobernar siguiendo las instrucciones divinas con el fin de enseñar al pueblo sus designios, ¿sí? Hasta aquí podemos ver el momento de la cumbre de la vida espiritual de Saúl, ¿sí? Pero, ¿cuándo comenzó la sequía? Esto es importante. Hay un dicho que dice: todo lo que sube tiene que bajar, pero eso no se aplica para los hijos de Dios, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, simple y sencillamente porque eso no debería de ser así. Yo creo que más bien en lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿sí? De manera que no hay excusas, amados. No hay excusas para una decadencia espiritual, para una muerte, para una sequía espiritual en el caso de Saúl. La sequía ocurrió, ¿saben en qué momento? Cuando decidió hacer su propia voluntad y no la de Dios. A ver, ¿cuántos así? ¿Cuántos deciden en este momento hacer su voluntad y no la de Dios? Han comenzado su declive.
Y no de ahora, sino en tiempos pasados. Traen años arrastrando esto. Dios le dice, no hagas esto, y usted lo hace. Y viene a ser un momento diferente, un momento fuerte. Porque deciden hacer su voluntad y no la de Dios. Y entonces empiezan a ir a pique. Y poco a poco. ¿Cuántos así? Durante mucho tiempo, cuando Dios te ha hablado. Y decidió obedecer a medias y no completamente. Eso le pasó a Saúl. Decidió ser más inteligente que Dios. Eso no puede pasar a estas alturas, amados. ¿Cómo termina la historia, amados? ¿Sí? A partir del mismo momento en que Saúl comienza a desobedecer a Dios, instantáneamente empieza el proceso de sequía espiritual, ¿sí? Que años más tarde llegaría hasta su punto más alto. Dios te ha hablado y creen que están en lo máximo de su ministerio, pero realmente ya están secos. No se han dado cuenta que su vida espiritual se terminó. Están secos completamente, pero ellos creen que ministran al Espíritu de Dios y realmente no es así, sino que están en un proceso para finalizar. Por eso ven que se quedan en la calle, por eso ven que nada fructifica y ven su salud por los suelos. Y veamos cómo un rey de Israel se convierte en alguien totalmente distinto por el simple hecho de desobedecer, sí, de desobedecer a Dios continuamente. Póngale atención a lo que le estoy hablando. Mira cómo termina esta situación. Él termina consultando brujas y a otros dioses. ¿Cuántos que ya no le creen a Dios? Mire, hace mucho tiempo yo ministré a una pareja que eran cristianos, entre comillas, y me dijeron, mire, usted es la única persona que no nos ha cobrado, porque he visitado a tantos brujos y ya no le creo a Dios, y es realmente usted la única que nos ha hablado de parte de Dios. Wow, dije, o sea, eso, mire, a mí me impactó. Yo no le podría llamar a esa gente cristianos, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo del día domingo, o eres cristiano o eres del mundo, porque fíjese que hemos invertido mucho dinero en brujos. ¿Y sabe cuál fue mi palabra? Si tú decides obedecerle a Dios, yo te espero el día domingo. Todavía los estoy esperando que llegue ese domingo, le cuento. ¿Sabe por qué? Porque deciden creerle más a los brujos, deciden desobedecerle a Dios, pero quieren vivir de Dios. Eso no puede ser. ¿Y qué pasó con Saúl? Él consultando brujas y adorando a otros dioses. ¿Qué le parece? Bueno, ¿verdad? Acabando su propia vida. Mire, vaya conmigo a 1 Samuel rápidamente. Corra que el tiempo nos apremia. 1 Samuel, vea lo que nos va a hablar en la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay que ponerle atención a lo que el Padre nos está hablando en esta temporada. Usted y yo no podemos distraernos. Diga conmigo, no me puedo distraer, ¿sí? 1 Samuel, capítulo 31, corra. 31 del 1 al 3, y dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Sequía espiritual. Vea usted lo que sucede cuando usted entra en una sequía espiritual. Vienen desgracias, vienen muchas situaciones a tu vida. Bienvenida, Judy, qué alegre tenerte por acá, hija. Entonces, vamos viendo que cuando nos desprendemos de nuestro tiempo de oración, pasan muchas cosas desastrosas. Tú no puedes estar durmiendo a las 5 o 4 de la mañana. Ese es el tiempo correcto que tú tienes que estar clamándole a Dios. Empiece a tener una disciplina espiritual. Diga conmigo, disciplina espiritual, ¿sí? ¿Cuántos queremos tener esa disciplina de parte de nuestro amado Dios? Y vea usted lo que nos sigue hablando. Tengo otro
de los tipazos de la Biblia, ¿sí? Sansón, ¿sí? Sansón, como usted lo está escuchando. Él tuvo también su momento alto. Sansón era el típico ejemplo de un joven que es criado en un hogar cristiano, ¿sí? Pero que luego, por su propia desobediencia, termina cometiendo errores que le privan de vivir una vida con propósito. Pero no porque no fuera enseñado, ¿sí? Sino que fue él en su camino que se desvió completamente del propósito. Y su momento más alto, vea, Sansón era un hombre que lo tenía todo, ¿sí? Que lo tenía todo. Era un niño escogido, fue anunciado por el ángel de Jehová a sus padres, tenía un destino y propósito divino. Es que esto es tremendo, amados. Vea lo que nos habla Jueces en el capítulo 13, versículo 7. Corre conmigo. Vamos a ver en Jueces capítulo 13, versículo 7. Y aquí lo tenemos. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Wow. Mire cómo es cuidado Sansón en un determinado momento. Desde niño Sansón fue bendecido por Dios, amados. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero ¿en qué momento comenzó la sequía de Sansón? ¿Sí? Vamos a ver el determinado momento en que Sansón también empieza a entrar en sequía. Su decadencia comenzó cuando empezó a menospreciar su llamado. ¿Cuántos han empezado a decaer su llamado? Y dicen: no, si a mí me hubieran dado otro chance, yo no sería profeta, pastor, evangelista, reverendo, lo que usted quiera, ¿ah? ¿Sí? Entonces, aquí usted puede empezar a caer en una sequía espiritual cuando usted menosprecia su llamado. Recuerden que él era un nazareo, ¿sí? Es decir, un separado para las cosas de Dios. En este tiempo se manipula esa palabra, ¿verdad? Pero Sansón era separado para Dios. Sansón rompió todos sus votos: tocar cadáveres, tomar bebidas alcohólicas, cortarse el cabello. ¿Cómo puede decir que está apartado para Dios si vive una vida errónea? ¿Sí? Sansón no prestó atención a las debilidades evidentes de su carácter. No le prestó atención. No fue formado su carácter. ¿Cuánto anda por las iglesias, por todos lados, por los templos así? ¿Cuánto pueblo anda así, sin carácter en estos tiempos? Y ahí viene el declive, ¿sí? Sansón no prestó atención a las debilidades y su carácter le trajo muchos problemas. Si tu carácter no ha sido formado y si tu pastor no te ha formado el carácter, es tiempo de que tú dejes eso en las manos de Dios, que le digas: Señor, trabaja en mi carácter. Porque un cristiano sin carácter va a la ruina. Así como usted lo está escuchando. En muchas ocasiones fue agresivo y la manera que desahogó su carácter, ¿sabe cómo fue? Fue matando a mucha gente, quemando los campos de los filisteos, arrancando las puertas de la ciudad. ¿Será que este hombre no tenía ira? ¿Y será que eso no es fruto del espíritu de la carne? Porque el espíritu no lo creo. Sansón se dejó guiar por los deseos sexuales aberrantes. Nunca pudo ser enseñado a ser un hombre espiritual, a cómo manejar, y si fue enseñado no lo quiso hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo termina la vida de Sansón? Que le costó a Sansón jugar con el pecado irónicamente. Usted lo preguntará, ¿verdad? El hombre fuerte terminó sus últimos días de vida físicamente débil. Hay muchos que están terminando su vida débiles, arruinados, en la quiebra, sin asistencia médica, muriendo solos, pero ni su familia los quiere cerca. Es una sequía espiritual. Terminan con su relación con Dios. Terminó su día ciego, su vida totalmente ciego. El libertador terminó como esclavo, perdiendo su libertad. Mire esto. El hombre que le gustaba jugar y divertirse con los demás terminó sus días siendo utilizado. Eso es tremendo, ¿sí?
como un payaso divirtiendo a los demás. Yo creo que usted tiene que poner atención. ¿Y qué pasó? Su pueblo siguió siendo esclavo por más de 100 años antes del rey David. Mire qué es lo que pasó con la vida de Sansón, porque él tenía un propósito, el cual lo perdió. Algunos dirán, bueno, al final Sansón aparece en la galería de los héroes de la fe. Para mí que no. Y es verdad, sin embargo es algo que hasta hoy no entiendo, ¿verdad? Porque para mí, le soy honesta, él solo aparece como un ejemplo de lo que no debemos hacer, no como un héroe, al menos para mí. Lo cierto es que a nadie le gustaría terminar su vida cristiana en desgracia, ¿verdad? Como la culminó Sansón. Si Dios te ha llamado para un propósito, se tiene que cumplir. Por eso es que según mi manera de verlo, mi manera de Majo, ¿sí? Creo que es un personaje, es un vivo ejemplo de alguien que experimentó una sequía en su vida espiritual tremendamente. Pero ¿qué aprendemos de Sansón? Al final es mejor que el comienzo, ¿sí? No es como comenzamos, es como acabamos la carrera. ¿Cómo piensas verte tú aquí a unos 50 años, 20, 30, 10 años, el día de mañana, si se acaba tu carrera? ¿Cómo lo vas a terminar? Feliz, en victoria, sirviendo a Dios con una familia unificada, haciendo las cosas correctamente. Yo no sé cómo piensas tú, porque la sequía espiritual es un proceso que lleva a las personas a situaciones extremas de pecado, ¿sí? Extremos de pecado, a lugares oscuros y momentos aterradores. Yo no quiero momentos aterradores para mi vida. ¿Será que tú quieres esos momentos aterradores? Tienes que despertar. Si tu vida de oración se está secando y en lugar de orar te duermes, es porque tú has comenzado un declive en tu vida espiritual. Hay una sequía que está comenzando en ti. Todo comienza a través de una decisión, ¿sí? ¿Qué decisión estás tú tomando en este tiempo? ¿Comenzar a vivir según mi voluntad o la voluntad de Dios? Ruptura del contrario que hicimos con Cristo en relación a su señorío en nuestra vida. Cada pecado nos lleva a tomar decisiones, escuche bien, que arrastran consigo más pecado. ¿Usted quiere más pecado? Yo creo que no. A veces las personas reaccionan cuando tocan fondo. A veces es necesario tocar fondo y otras veces no. El pecado siempre nos lleva lejos de lo que Dios quiere, ¿sí? Siempre nos atrapa por más tiempo del que querríamos, siempre cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. Pero ¿qué debemos hacer? A mí nadie me enseña, hermana. ¿No ha oído esa palabra? Yo la he oído. A mí nadie me enseña, yo ya lo sé todo. Yo tengo un compromiso con Dios a mi manera. Siga con su compromiso de Dios a su manera. Ya me va a contar cuando toque fondo. Usted no puede ser tan impertinente. Usted tiene que estar alineado a Dios. Mire, ¿qué debemos hacer? El mejor antídoto para no caer en la sequía espiritual es mantenernos en contacto con nuestro Dios, ¿sí? A través de esos hábitos espirituales. Pero ¿cuáles serán nuestros hábitos habituales que tenemos que tomar para no caer en una sequía espiritual? Número 1, oración, ¿sí? Oración, lectura de la palabra y obviamente buscar incansablemente a Dios, amén. Obedeciendo a Dios, amados. Es que es tanta la desobediencia que vemos en estos tiempos. Hay tanto pueblo de Dios que está totalmente, perdónenme la palabra, deschongado, ¿sí? Haciendo lo que quiere, así, viviendo los días fatales. Entonces, ¿qué más? Si caemos en pecado, no pasemos largas temporadas sin pedir perdón. Arrepiéntase. Si usted está en pecadito el día de hoy, ¿verdad? Pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, yo me arrepiento, ya no quiero esta inmundicia en mi vida. Si cometemos un error, pidamos perdón y siga adelante. Supérelo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Busquemos ayuda en caso de que estemos pasando mal este periodo. Dígale, Señor, yo necesito que tú me muestres el camino. Hable con su pastor, con su padre espiritual. Y yo le propongo algo. Vamos a Lucas capítulo 15, ¿sí? Capítulo 15, corra, porque el tiempo es oro. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15.
Ya cuando lo tenga preparado, léalo conmigo, ¿sí? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 15? Yo necesito que usted pueda tomar en serio lo que le estoy hablando. Vamos al versículo 11, versículo 32. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Qué tremendo! Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en esta casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padeciendo hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí el pasaje nos muestra la historia del hijo pródigo, su momento más alto cuando comenzó la decadencia y cómo fue levantado. ¿Sí? Dios está esperando que regreses a la casa, que regreses arrepentido, que te cambies, porque hay alimento, hay una túnica nueva y hay un banquete que Dios está esperando por ti, porque aún en la sequía Dios te va a levantar en esta temporada. Amén. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que nuestro amado Dios está hablando en estos momentos, pero son tiempos determinantes para que tú cambies aquello que te ha paralizado, que te arrepientas, que vuelvas el corazón a nuestro Padre. Amén. Así que es necesario que pidas perdón, que te laves y que salgas de esa sequía espiritual, porque hay una nueva temporada esperándote, porque tú eres hijo. Amén. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre amado, quiero orar por la vida de tu hija Vicenta, Señor. Sabemos que las pruebas de cada día tal vez son difíciles, Señor, pero sabemos que tú la sustentas, que tú la levantas y que ella encuentra nuevos tiempos, Padre, delante de tu presencia. Esos tiempos donde tú, Señor, serás el que se encuentre con ella, porque ella, tú le darás esa hambre espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo la vida de Mónica, Señor. En el nombre de Jesús, de Angelita, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas, Señor amado. Oh, Rababasira, Ramasibo, Camarabrasaira. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos oración por la mamá de tu hija Mónica, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, pedimos por la salud de Bernal y la de Mónica, Señor. Declaramos que hay un nuevo tiempo, que tú sanas, Señor, todo problema bronquial. En el nombre de Jesús, Señor, que das nuevo, Señor, todo lo que está en el cuerpo. Todo hueso, Señor, que ha quedado en el lugar incorrecto, Señor Espíritu Santo, es restaurado en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Rabá, que nama shira, Rabá, kamaso. Mónica dice al Señor: solo confía, confía, dice el Señor. Ama Sokira Rabasaira. Y dice: Señor, yo tengo la provisión correcta. Y Ramaso Kabaso Baribrasema y Bosara Rama y Brasaira. Ekamanda Rama Shokira Rabasoba y Masaira. Y Ramama Sira Rabasira Rabakanda. Padre, oro por un espíritu de sabiduría y revelación a la vida de Mónica, Señor. Que tú abres sus ojos, su entendimiento sea iluminado y que ella pueda saber cuál es la esperanza de tu llamado, Señor, y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia a los santos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor,
Bendigo, Señor, la vida de Claudia. Señor, te damos gracias por su vida, porque ha sido levantada, Señor, porque tú, Señor, hiciste un milagro aún en esa cama de hospital. Bendigo tu vida, Claudia, y estoy tan feliz que ya saliste de ese lugar, y declaro que este tiempo va a ser para un crecimiento en Cristo, que empezarás a enamorarte de Dios, así como lo recibiste aún en ese hospital. Yo declaro que vas a tener ese tiempo de amor, de búsqueda delante de tu Padre. En el nombre de Jesús declaro que es una completa recuperación a tu vida. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, amada. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, por Noelia, Señor, que cuando las fuerzas humanas se acaban, tú le das nuevas fuerzas a tu hija, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oro por la vida de Hadassah, Señor, la vida de su mami, Padre. Toma el control, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que Omar está sano, Padre. En el nombre de Jesús, y que veremos tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, este tiempo, Señor, son tiempos de afirmarnos en ti. Y creemos, Señor, que toda sequía se termina de la vida de tus hijos, porque hay un despertar en tus amados. En el nombre de Jesús, Señor, te pido porque tú, Señor, puedas hacer cosas nuevas en el corazón de cada uno. Que entiendan, Señor, lo que tú estás hablando a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos todo honor y gloria, amado Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Yo te pido en esta hora, varón y varona de Dios, que tu confianza esté puesta en Dios. Que no te debilites, porque tenemos un Dios fiel, un Dios bueno. Bendigo la vida de Omar, de Vivi, de Analí, Letona, de Noelia y de Claudia. De verdad, que el Señor pueda llenarlos de su fuerza, de su amor, porque sabemos que estamos en sus manos. No dejes de creer. Ten fe, porque todo lo que Dios está haciendo en esta temporada es con un propósito para tu vida. Deja aquello que te aparta de Dios para alinear tu vida delante del Rey. Que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo y que el Señor haga cosas poderosas en tu vida. Te bendigo, nos saludamos el día jueves en punto de las 3 de la tarde. Que Dios te bendiga.